Paz de Cristo, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos presta el Señor Jesús de poder transmitir este mensaje a través de este medio. Vamos entonces a iniciar con un tema que he titulado ¿Por qué no vemos la respuesta de Dios ante la injusticia? Y para ello vamos a partir del Evangelio según Lucas capítulo 18. Evangelio según Lucas capítulo 18, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer los primeros versículos del 1 al 8. En el nombre de Jesucristo dice así: Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: Había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: Oíd lo que dice el juez injusto. Hay que oír con suma atención lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Dice la versión 60, un poco más entendible que la antigua. ¿O se tardará en responderles? La versión antigua dice: aunque sea longánime acerca de ellos. Bien, ¿se tardará en responderles a sus hijos, a los hijos de Dios, que cuando son maltratados, son injuriados, son inclusive torturados, Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman en semejantes circunstancias, que claman en la angustia, que claman en el dolor? ¿O se tardará en responderles? Es una pregunta. ¿Qué diremos nosotros a eso? ¿Se tardará Dios en responderles? Bien, la respuesta tiene que ver en el versículo 8 cuando dice: Os digo que los defenderá. ¿Cuándo? Los defenderá pronto, es decir, los defenderá presto. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Hacen una pregunta más. Tenemos que entender esta escritura, ya que esta última pregunta, como tal, parece como si se saliera de contexto. Está hablando de la respuesta o no respuesta a una viuda que venía ante el juez diciéndole: hazme justicia de mi adversario. Y luego dice, hablando de la oración de los que claman a Dios, termina diciendo este versículo 8: Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver esta pregunta con el resto del contexto? Es decir, con lo que acabamos de leer desde el versículo 1 a este versículo 8. Yo creo que tiene mucho que ver, y es precisamente lo que vamos a analizar, lo que vamos a considerar en esta hora. ¿Cómo está relacionado esta parábola que el Señor dio con la última pregunta? Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? La iglesia, los cristianos, han sufrido desde los tiempos primitivos, es decir, desde la antigüedad, han sufrido persecución, han sufrido torturas, han sido injuriados, han recibido injusticias. Y la reflexión es esta: ¿cómo es que Dios no les hizo justicia? ¿O acaso Dios no les hizo justicia cuando ellos clamaron en su dolor, en su agonía, en su
en su aflicción? ¿Qué acaso no dice aquí la Biblia que Dios no se tarda en responder? Y si Dios no se tarda en responder, ¿por qué entonces muchos de los cristianos tuvieron que inclusive morir? Tuvieron que ser torturados, tuvieron que ser afligidos en gran manera. Nos preguntamos entonces, ¿dónde está la respuesta de Dios? ¿O dónde estuvo la respuesta de Dios ante tales atropellos, ante tales injusticias, ante tales aflicciones aplicadas a sus siervos y a su iglesia? ¿Por qué no vemos la respuesta de Dios ante tales injusticias y persecuciones? Ahora vamos a considerar algo más que encontramos allí en el Evangelio según Mateo capítulo 5. Evangelio según Mateo capítulo 5, versículo 6. Dice ahí la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si Dios respondiera, por lo menos al momento, no habría quien tuviera hambre y sed de justicia. ¿Qué acaso entonces Dios no responde? ¿O qué acaso Dios se tarda en responder? Porque acá encontramos que hay quien tiene hambre y sed de justicia. Y si tienen hambre y sed de justicia es porque no tienen respuesta, o aparentemente no tienen respuesta y están sufriendo, están siendo afligidos y aparentemente no hay una respuesta. Y por eso hay hambre y sed de justicia. Por cierto, el Señor dice ahí: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 10 dice también: bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Vemos entonces que la Escritura habla de cristianos, de hijos de Dios, que habían de tener hambre y sed de justicia, habían de padecer por el mundo, por sus perseguidores, por aquellos que los habrían de oprimir, los habrían de afligir. Y preguntamos entonces, ¿dónde está la respuesta de Dios? Si la Escritura dice en Lucas 18:8, os digo que los defenderá pronto. Entonces alguien podrá decir, bueno, ¿por qué entonces no los defendió? ¿Acaso la Biblia se contradice? ¿Por qué en Lucas 18:8 dice que los defendería presto? Y acá en Mateo 5, versículo 6, encontramos que hay quienes iban a padecer hambre y sed de justicia. Entonces alguien preguntará, o se contradice la Biblia, o dirá, o preguntará, ¿dónde está la respuesta de Dios a ese clamor? Es interesante ver esto y más que interesante, la importancia de poder comprenderlo. Les voy a decir por qué. Porque mucha gente, al no comprender esto, inclusive muchos cristianos, al no comprender cómo opera la justicia de Dios, pueden dejar el camino, pueden volverse atrás, pensando que Dios no los oye, pensando que Dios no los escucha, pensando que Dios no les hace caso. Y por eso muchos pueden dejar el camino pensando que Dios no los oyó,
o Dios no los escucha. Vivimos en un tiempo en que no ha dejado de haber persecución. Déjenme decirles, tengo aquí una nota que dice que las persecuciones tienen o tuvieron varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantía, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, hasta ejecución llamada martirio, también pasando por el pago de un impuesto suplementario, como el caso de los mozárabes, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros y sus símbolos, o la incitación a abjurar, es decir, a retraerse de su fe, de sus principios y delatar a otros cristianos. La persecución ha sido una realidad desde los tiempos de la iglesia primitiva. Por ejemplo, vemos en la escritura, en Hechos capítulo 4, ahí vamos a ver cómo la Biblia habla de persecuciones. Hechos capítulo 4, vamos a leer ahí el versículo 1. Dice: en el nombre del Señor Jesús. Y hablando ellos al pueblo, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen, es decir, los cristianos, enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque era ya tarde. Ahí vemos cómo este capítulo habla de la persecución, encarcelamiento que tuvieron los cristianos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vemos a Pedro y Juan que los encarcelaron, aunque el Señor los libertó. Vemos también en el capítulo 9, de ahí mismo de los Hechos, como la Biblia hace alusión o refiere que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y había obtenido letras para ir a Damasco para que si hallase hombres o mujeres de esta secta de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Vemos una enorme persecución. El libro de los Hechos, aquí en el capítulo 8, también menciona persecución cuando dice: y Saulo, desde el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte, por cierto, de Esteban, un hombre de Dios que fue lapidado, que fue apedreado hasta la muerte. Voy a leer también ahí en el capítulo 7, cuando Esteban les predicaba la palabra de Dios, dice el versículo 54, y oyendo estas cosas regañaban en sus corazones y crujían los dientes contra él, es decir, contra Esteban. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, hablando en el sentido de que murió. Capítulo 8 continúa diciendo, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y así vemos en diferentes pasajes la persecución que tenían los cristianos.
Y esto no paró ahí, esto no menguó tan siquiera, sino que en los primeros siglos, hablando del primer siglo del año 64, déjeme ver para que considere estos datos históricos acerca de las terribles persecuciones que hubo. Dice que hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo, denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron: las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. La persecución de Nerón comenzó el año 64 al año 68, ya hablando de nuestra era. Después la última persecución fue de Juliano. Dice que esta fue en el año 361. Juliano declaró su fe a los antiguos dioses romanos y buscó provocar un renacimiento pagano. Sin embargo, fue asesinado en Persia en el año 363 y su intento de restaurar el paganismo finalmente fracasó. Bien, estos emperadores a través de los primeros 3 siglos persiguieron a la iglesia en gran manera. Luego vino lo que fue la guerra de las cruzadas, donde supuestos cristianos y musulmanes se disputaban la tierra prometida, es decir, la tierra de Jerusalén, y los verdaderos cristianos estaban en medio de esa guerra y muchos fueron muertos por no aliarse a alguno de esos bandos. Después la Santa Inquisición por el siglo XV, el siglo XVI, donde todos aquellos que no profesaban la misma fe que la Iglesia Popular Romana eran torturados y aún muertos. Muchos fueron llevados a la hoguera, es decir, a ser muertos quemados. Y quizás alguien piense que esto ya cesó, pero déjeme decirle que aquí encontré un dato interesante que en realidad es verídico. Según un historiador, Antonio Sossi, en el siglo XX, estamos hablando del siglo pasado, habrían sido asesinados unos 45.5 millones de cristianos por sus creencias religiosas. Aproximadamente el 65% del total de cristianos asesinados por su fe en 2 milenios. Vemos cómo la persecución a los cristianos no ha cesado, sino al contrario, en el último siglo, tomando las cifras del siglo pasado, el siglo XX, las cifras aumentaron en gran manera, rebasando inclusive los milenios o el milenio pasado. Es realmente preocupante. Y ante esto, nosotros debemos de pensar y de entender este tema muy bien, porque pensamos, o muchos piensan, ¿dónde está la respuesta de Dios? ¿Qué acaso Dios no los defiende? ¿Qué acaso Dios no responde? ¿Dónde está la respuesta de Dios? Muy importante que consideremos nosotros esta parte. ¿Dónde está la respuesta de Dios? Bien, ya que muchos al no entender esto, pues se decepcionan del servicio a Dios y prefieren claudicar, prefieren retroceder atrás, porque aparentemente no ven una respuesta, porque aparentemente no ven una defensa de parte de Dios. Entonces, qué importante considerar la Escritura. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a considerar entonces esa última pregunta que el Señor Jesús hizo en el capítulo 18 de Lucas, versículo 8, cuando dice al final:
después de que dice que los defenderá pronto, pregunta: empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Fe, cuando el Hijo del Hombre viniere. ¿Qué tiene que ver esto? Bien, hay que considerar primero, la fe es vista en la Biblia desde dos puntos de vista. No puntos de vista de un hombre, sino desde el punto de vista bíblico. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, primera carta a los Corintios, en el capítulo 12 se nos habla de la fe como un don, como una gracia. Dice capítulo 12, versículo 4, voy a leer el 4: empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hablando de repartimiento de dones, dice el versículo 9: a otro les dada fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. El don de fe. Hemos dicho que el don de fe es aquella fe que alguien tiene para esperar una respuesta de parte de Dios. Por ejemplo, el aferrarse a una petición, el aferrarse a que Dios va a obrar en una sanidad o en una liberación. Eso es el don de fe. Alguien que por esa fe hace que las cosas o los milagros sean posibles. Ese es el don de fe. Pero hay otro punto de vista de la fe, y vamos a citarlo ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22, que dice: en el nombre del Señor Jesús, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe. Ahí está otra vez la fe como un fruto del Espíritu. La fe como un fruto del Espíritu. Bien, la fe de un fruto, que como fruto del Espíritu o como parte del fruto del Espíritu, no es el don de fe que vimos en 1 Corintios 12. Esto es algo que este fruto o parte del fruto del Espíritu es algo que todos los cristianos debemos poseer o debemos tener. ¿Sabe por qué? Porque está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios, según dice, vamos ahí a verlo, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: en el nombre del Señor Jesús, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le temen. Esta fe que menciona aquí, está diciendo ahí la Escritura que sin esa fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, no es posible ser cristiano sin tener fe. La fe, que es un fruto del Espíritu. ¿Cómo nace la fe? Según Romanos 10:17 dice: luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios y va a generar, es como una semilla. Así dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, es pues la semilla, la palabra de Dios. Se siembra esa semilla que es la palabra de Dios en nuestros corazones y produce un fruto, el fruto del Espíritu. Y como parte del fruto del Espíritu es la fe que viene porque se recibió la palabra de Dios como una semilla, y esa semilla da un fruto que es el fruto del Espíritu, y entre ese fruto está la fe. Es necesario tener la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, según acabamos de leer en Hebreos 11:6. Santiago capítulo 2, vamos a ver ahí un poco más acerca de esta fe de la cual estamos hablando, que es necesaria para agradar a Dios.
Santiago capítulo 2 dice en el nombre del Señor Jesús, en el versículo 5, hermanos míos amados, oíd. Espero que todos estén escuchando con atención. Oíd. ¿No ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en qué? Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Alguien puede ser pobre literalmente o materialmente, pero rico en fe. ¿Qué es esa fe? Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 14, de ahí mismo del capítulo 2 de Santiago. Sigue diciendo, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiere decir que la fe no solamente es de dichos, no solamente es de palabra. La fe va acompañada de obras que muestran que aquel hombre, que aquella mujer cristiana es una mujer de Dios, es un siervo de Dios, es una sierva de Dios. Sigue diciendo el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe que debemos de tener todos va acompañada de hechos, va acompañada de obras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Por eso qué importante que entendamos qué es el concepto de fe. Seguimos considerando un poco más acerca de la fe. Vamos allí al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan capítulo 3. Versículo 14 en adelante, dice en el nombre del Señor Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18, el que en él cree no es condenado. Este creer que habla aquí es motivo de condenación o de salvación, o es motivo de ser condenado si uno no cree, o motivo de no ser condenado si uno cree. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que esa fe está en el creer, pero con hechos, con obras. Continúo leyendo el versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos, la carta a los Romanos capítulo 1. Vamos a considerar que ahí, que el Evangelio se descubre de fe en fe. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, ¿en cuál él? En el Evangelio, de eso viene hablando. En el Evangelio la justicia de Dios se descubre como de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. En el Evangelio la justicia de Dios se descubre de fe en fe.
Es decir, que la justicia de Dios se tiene que aceptar por fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a ver ahí en el capítulo 3, de ahí mismo de Romanos, versículo 26, dice en el nombre del Señor Jesús: con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Cuando dice en este tiempo, no quiere decir en el momento o en el presente, no, sino se refiere a este tiempo que estamos viviendo. Recuerde usted que la Escritura señala este tiempo de salvación que está vigente desde que nuestro Señor Jesús vino a salvarnos. Está comprendido en la Biblia como un tiempo e inclusive como un día. Cuando dice la Escritura, si hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, el tiempo aceptable, comprendido desde 2000 años o más. Entonces, cuando dice aquí la Escritura, con la mira de manifestar, manifestar es dar a conocer su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Señor nos va a hacer justicia al que es de la fe de Jesús. Entonces ahí empezamos a comprender por qué el Señor hizo esa pregunta al final de Lucas 18:8. Empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, que la justicia de Dios no la vamos a recibir en el momento, en el instante, sino la debemos de esperar por fe. Como les voy a poner un ejemplo, hablando del sacrificio de Cristo que fue ordenado, fue como quien dice programado, dice la Biblia desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos. Vamos a verlo ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 20, dice en el nombre del Señor Jesús: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Versículo 20, ¿ya ordenado quién? Cristo como cordero para el sacrificio, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cuándo? En los últimos tiempos por amor de vosotros. Y aunque pasó hace cerca de 2000 años el sacrificio de Cristo que fue dado a conocer o fue manifestado, sin embargo, en el tiempo de Dios dice que ha sido en los últimos tiempos, fue manifestado, ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos. Entonces, de esa manera pasa con la justicia de Dios, de esa manera también la justicia de Dios, la Biblia no miente al decir que Él nos hace justicia pronto, pero sabe que esa justicia hay que esperarla por fe, porque esa justicia, aunque Dios la hace al momento, Él hace justicia en cuanto alguien hace una ofensa hacia un hijo de Dios, el Señor al momento hace justicia, pero esa justicia el Señor la va a manifestar en un tiempo, en un día en el cual ha determinado juzgar a los hombres con justicia. Vamos a ver Gálatas capítulo 5. La carta a los Gálatas en el capítulo 5, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 5. Porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia. ¿Cómo? Por la fe. Esperamos la esperanza
Hay una esperanza ¿de qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios la esperamos, ¿por qué? Por la fe. Pero muchos en su caminar pueden desanimarse, pueden menguar en fe y ya no esperar, ya no estar en esa esperanza de la justicia por la fe. Y eso, inclusive al no comprender la forma en que Dios opera y tiene programadas las cosas, muchos pueden volver atrás pensando que Dios no los oye y pensando que Dios no les hace justicia. Pero déjeme decirle que Dios sí nos oye en el momento, y en el momento también nos hace justicia, pero esa justicia la tenemos que esperar por fe. Vamos ahí a Romanos capítulo 8, vamos a ver cómo la Biblia define o explica qué es esperanza o cómo es la esperanza. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, dice en el nombre del Señor Jesús: porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, pregunta, ¿a qué esperarlo? No es esperanza. ¿Cómo podrá decirse que alguien tiene esperanza si al momento ve la justicia? Si a mí me hacen algo, pues que al momento le caiga un rayo al que me hizo algo. Entonces, ¿dónde estaría la fe y dónde estaría la esperanza si quiere ver la respuesta en el momento y la quiere ver por su vista? No, la esperanza de la justicia por la fe es una esperanza, y dice aquí la Escritura que la esperanza no se ve. No esperemos ver la justicia con estos ojos físicos al momento y decir, ahí está, Dios ha fulminado a aquellos que me hicieron un mal, Dios ha fulminado a aquellos que hicieron mal a sus hijos. No, la justicia de Dios la esperamos por fe. Versículo 25 dice, empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Fíjese bien, lo que no vemos, eso sí esperamos, pero lo que alguno ve, pues, ¿cómo se le puede llamar esperanza? Si lo está viendo, no, la esperanza es aquello que no se ve. Al igual que la fe no se ve. Por eso dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice ahí la palabra de Dios: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Óigalo bien, andamos por fe y no por vista. No es por lo que usted vea, andamos por fe, y la fe es algo que no vemos, pero que esperamos que un día Dios va a manifestar la justicia. Dios en el momento de hecho hace justicia, pero esa justicia Dios la va a manifestar en un día que Dios ya ha determinado hacer esa justicia. Filipenses capítulo 3, vamos a la carta a los Filipenses en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 9. Pablo dice esto: ser hallado en él, o sea, ser hallado en Cristo, no teniendo mi justicia que es por la ley. ¿Sabe cuál era la justicia por la ley? Por poner un ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Si tú me haces, yo te hago.
Estaba escrito en la ley: amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que decía la ley. Entonces, Pablo está diciendo que él no quería ser hallado de Cristo teniendo la justicia que es por la ley, sino la que es, ¿cuál justicia? La que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahí está la justicia que es de Dios, y lo aclara en 2 veces, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está cómo la Escritura habla de esta justicia que es por la fe. Esa es la justicia que esperamos, esa es la justicia que esperaba Pablo, y es la justicia que también nosotros debemos esperar. Vamos a seguir considerando Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo... Vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 10, versículo 1 al 8. Dice ahí la Escritura: hermanos, ciertamente la voluntad de mi corazón y mi oración a Dios sobre Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia ¿qué? Su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4 sigue diciendo: porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Sigue diciendo versículo 5: porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mas la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Versículo 6, entonces leímos la justicia que es por la fe. Inclusive si hablamos de cómo Dios hace la justicia, justificándonos, siendo nosotros pecadores y dándonos perdón de pecados, ya que le está escrito que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él en su justicia, Él pagó por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Esa justicia que Dios hace también la esperamos por la fe, la aceptamos por la fe, y así toda justicia que Dios hace y que ha de hacer, la aceptamos por fe. Pero es entonces por fe. Por eso el Señor, al finalizar aquel relato de Lucas 18, en el versículo 8 termina con una pregunta: empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Porque muchos perderían la fe al ver que son afligidos, son perseguidos, son insultados y no pasa nada. Muchos, al no comprender cómo Dios opera la justicia, perderían la fe y simplemente se desanimarían de seguir en el camino de Dios al no ver una respuesta visible o al momento. Por eso está escrito en Hebreos capítulo 10. Vamos a la carta a los Hebreos en el capítulo 10. Dice ahí la Escritura en el versículo 32, en el nombre del Señor Jesús: empero traer a la memoria los días pasados, en los cuales
después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra parte hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Está hablando de aflicciones que se sufren, está hablando de vituperios, de tribulaciones, de todos los hermanos, pues aquí habla de compañeros de estas aflicciones o tribulaciones. Sigue diciendo versículo 34, porque de mis prisiones también os resentisteis conmigo, y el robo de vuestros bienes padecisteis con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos y que permanece. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas ahora el justo vivirá como, vivirá por fe, mas si se retirare no agradará mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Esperemos, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y ya no tarda. Mientras tanto, ahora el justo vivirá como, porque vea una justicia visible, que él pueda ver que si le hicieron mal, él vea el mal en el otro. No, ahora el justo vivirá por la fe. Pero si se retirare, es decir, si no tuviera esa fe, dice el Señor, no agradará mi alma. Pero esperemos que, como dice Pablo en el versículo 39, nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino fieles para ganancia del alma. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios ha establecido un día entonces en el cual ha de juzgar todas las cosas, todas las injusticias, todas las injurias, todos los vituperios hechos a un siervo de Dios, a una hija de Dios. Dios tiene determinado un día para manifestar su justicia de todas esas cosas. Hechos capítulo 17, libro de los Hechos capítulo 17, versículo 30 y 31, leemos ahí en el nombre del Señor Jesús acerca de este día que Dios ha determinado. Versículo 30, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia. Acuérdese que Dios está dispuesto a disimular, a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia, cuando no sabíamos, cuando no entendíamos. Pero ahora que entendemos, sigue diciendo el versículo 30, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo, ¿cómo? Con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, habla de la fe, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ha establecido un día en el cual va a manifestar su justicia, un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Pero mientras que se llegue ese día, tenemos que esperar la justicia de Dios por la fe. Ya que estamos ahí en Hechos, vamos al capítulo 24. Hechos 24, versículo 24, es decir, 24, 24 y 25. Dice ahí la Escritura: y algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, la cual era judía, llamó a Pablo y oyó de él la fe que es en Jesucristo. Y disertando él, ¿de qué cosa? De la justicia y de la continencia y del juicio venidero. Espantado Félix respondió: ahora vete, mas en teniendo oportunidad te llamaré.
es decir, ya no quiso seguir escuchando este gobernante y dijo: en otra ocasión te llamaré, como muchos dicen hoy en día. Pero el punto por el cual leemos esta escritura es que Pablo disertaba acerca de la justicia y del juicio venidero, la justicia que es de Dios, que tenemos que aceptar por la fe y que va a ser manifestada en ese juicio venidero. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué he dicho que Dios en realidad sí responde en el momento y hace justicia? Vamos a ver un ejemplo ahí mismo en Lucas 18, lo que el Señor continuó hablando acerca de un fariseo y un publicano. Vamos ahí a Lucas 18, versículo 9. En relación a que comprendamos cómo la fe es necesaria para esperar la justicia de Dios por fe, cómo la fe es necesaria para entender que Dios nos defiende presto y sí nos escucha. En relación a esto, el Señor también citó esta parábola del fariseo y el publicano, versículo 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14, note bien lo que dice. Os digo que este descendió, ¿cuál este? El publicano. Este descendió a su casa como justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Reflexionemos en esta conclusión de esta parábola en el versículo 14. Pregunto, ¿el publicano vio la justicia que Dios hizo? ¿Vio que lo aprobó a él en el momento y que el otro quedó desaprobado? No lo vio. Literalmente no pasó nada, él no vio nada. Solamente si él esperaba en la justicia por fe, pues él confiaría en que Dios juzgaría y haría justicia por fe. Ahora, el publicano vio el juicio que Dios hizo y que salió reprobado delante de Dios. No, tampoco lo vio. Sin embargo, Dios, en el momento en que estos hombres oraban, o supuestamente oraba el fariseo de esa manera, pero también el publicano, Dios, en el momento en que se presentan delante de él ambos, Dios en el momento hace justicia. Justifica a uno y el otro sale reprobado. Y aunque ellos no lo supieron, no lo vieron, sin embargo Dios hizo justicia en el momento, y esa justicia que Dios registró ahí en ese momento va a ser manifestada en el juicio venidero. Va a ser manifestada en aquel día que Dios ha determinado para juzgar a los hombres con justicia. Entonces, leyendo estos pasajes y viendo las referencias en este estudio, podemos comprender de una mejor manera por qué el Señor habló así en el versículo 6, 7 y 8. El Señor dijo, y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Qué decía el juez injusto? Bueno, de primero dijo
más bien de primero no quería hacerle justicia a la viuda, porque era un hombre que ni temía a Dios ni tenía respeto a hombre. Pero luego él dijo en el versículo 5, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Fíjese bien, un hombre injusto, es decir, un juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, se dispuso a hacer justicia. Le haré justicia porque al fin no venga y me muera. Y entonces ahí está lo que el Señor dice, y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esa manera de pregunta, ¿o se tardará en responderles? ¿Cuál sería la respuesta? Por supuesto que el Señor hace justicia y no se tarda en responder. En el momento el Señor hace la justicia, aunque no la vemos, pero la debemos de esperar por fe. Y entonces está la relación del versículo 8 que dice, os digo que los defenderá pronto. Es decir, escucha y hace justicia pronto. Pero recuerde que es una justicia que tenemos que esperar por fe y que va a ser manifestada en los postrimeros tiempos. Por eso abre la última pregunta en este versículo 8, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, ¿lo hallará usted esperando en la justicia de Dios que es por la fe? ¿O lo hallará renegando de lo que le hicieron, de lo que sufrió, sin tener una respuesta visible? ¿Lo hallará ya sin fe? Qué importante esperar la justicia de Dios por la fe y que cuando venga el Señor nos halle teniendo fe. Fe en la esperanza o fe en la justicia de Dios que ha de ser manifestada en aquel día que Dios ha determinado, en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Todos van a ser juzgados, todos recibirán su justo pago, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice la Escritura, los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna, mas a los que son contenciosos y rebeldes, que no obedecen a la verdad, enojo e ira. Recuérdese que hemos visto que la ira de Dios no es como la de nosotros. La ira de Dios es justicia. Según dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Y dice, ¿de qué va acompañada la ira de Dios? De la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que no se desanime, hermano, sigamos adelante. Si usted no ve una justicia visible a sus ojos, recuerde que tenemos que esperar la justicia de Dios por la fe. Oramos entonces en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Tú nos has hablado y nos has puesto el ejemplo de aquel hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero que hubo una viuda insistente que le decía, hazme justicia de mi adversario. Hasta que hubo un día el que dijo, porque ya no venga y me moleste, porque me es molesta, le haré justicia. ¿Cuánto más tú, oh Dios, que eres bueno y misericordioso, nos harás justicia cuando clamamos a ti día y noche? No te tardarás en respondernos. Pero esa justicia la tenemos que esperar por la fe. Esperar que un día tú vas a manifestar tu justicia divina en el juicio venidero a todos los hombres. Pagarás a cada uno conforme a sus obras. Ayúdanos entonces a no desanimarnos, a no perder la esperanza, a no desencaminarnos de la fe, a no menguar en la fe si
sino que al contrario, podamos aumentar en la fe para que cuando tú vengas hayas fe en nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no es posible llegar, pues está escrito que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ahora al justo le corresponde o nos toca vivir por la fe. Mas si nos retiráremos, tú no te agradarás, oh Dios. Pero que te pido, Dios, que nosotros no seamos tales que nos retiremos para perdición, sino que permanezcamos fieles, que podamos permanecer fieles a pesar de luchas, a pesar de ofensas, de vituperios, de persecuciones, inclusive la muerte. Aun si fuere la muerte misma, tú dices, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, ayúdanos a temer a ti, oh Dios, como dice tu palabra, que sea Él nuestro miedo y nuestro temor, un temor reverente, un temor reverencial siempre ante ti. Que retengamos el reino inmóvil, por lo cual sirvamos a Dios con temor y temblor, con un temor reverente delante de ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer fieles, que no temamos a los que matan el cuerpo, sabiendo que al alma no pueden matar. Ayúdanos, Señor, a ser fiel hasta la muerte, teniendo esa esperanza, esa fe de que tú nos darás la corona de la vida, en el nombre de Jesucristo. Gracias al Señor Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada. Dios bendiga a las almas, a nuestros amados oyentes que nos escuchan, y que esta palabra pueda ser de edificación y pueda ser comprendida para que le seamos fieles a Dios. Así Dios les bendiga y Dios les guarde.